Buenos días, ¿cómo están? Saludándoles aquí otra vez desde este sistema, ¿verdad?, digital que estamos nosotros trabajando, esperando que se encuentren bien donde estén y sobre todo deseándoles que el Señor esté con ustedes, que el Señor sea y que nos haga pasar estos momentos a veces difíciles, que el Señor nos acompañe siempre, que el Señor bendiga a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes en sus hogares, en sus lugares, y que Él nos lleve. Deseándoles también que Él sea, ¿verdad?, el que nos llene esos vacíos que a veces tenemos, que nos abra las puertas, deseándoles que Él sea el que alivie nuestras cargas, que Él sea el que alivie nuestras penas a veces, que Él sea el que alivie nuestros corazones, que Él sea el que nos dé salud y que Él nos lleve en esta situación. Somos nosotros Calvary Chapel del Desierto Alto, Ministerio en Español. Estamos ubicados en el 14740 de la Eucaliptus Street en Hesperia, California, y seguimos invitándolos para que compartan este tiempo, este mensaje con sus familiares, con amigos. Es una manera también de seguir escuchando al Señor por medio de su palabra, aunque es un sistema nuevo para nosotros, ¿verdad?, pero estamos cada vez acostumbrándonos, pero yo creo que todo es válido, porque el Señor permite que todo esto sea así como el Señor permite que nosotros conozcamos más de Él, ¿verdad?, que nosotros podamos compartir estos mensajes, esta palabra, para seguir atrayendo a más gente, ¿verdad?, a los caminos de Él. Por los demás, hermanos, queremos decirles que de cierta manera extrañamos, ¿verdad?, el estar juntos, estar conviviendo, el estarnos viendo, saludándonos, abrazándonos, pero sabemos que esto es momentáneo, sabemos que el Señor tiene la victoria y que pronto volveremos a estar juntos. Los volvamos a esperar con los brazos abiertos y, como siempre, para darles un hermoso saludo. Por los demás, hermanos, no nos resta más que decirle al Señor gracias y acompáñenme donde quiera que estén con una oración. Vamos a decirle al Señor, a nuestro Dios Padre, gracias te damos, Padre, porque nos das una vez más la oportunidad, Señor, de seguirte alabando, de seguirte adorando, Señor, porque nos das la oportunidad por este medio, Señor, de reconocer que tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre, que tú eres el Dios de poder, que tú eres el Dios que quita cualquiera de nuestras penas, cualquiera de nuestras cargas, que tú eres el Dios que sana corazones, que sana nuestros cuerpos, que sana nuestras almas. Venimos ante ti primeramente humillados, Señor, reconociendo que te fallamos, pero también pidiendo, Señor, que seas tú, Señor, el que extienda sus manos a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno de aquellos que te necesitamos, Señor, que sigas escuchando esas oraciones que se ponen ante ti, Señor, sabiendo que tú, Señor, tienes el tiempo y el momento para cada uno de nosotros, Señor. Pero te pedimos, Señor, que sigas, Señor, sanando, Señor, que sigas, Señor, dándonos esa paz, esa tranquilidad que tanto necesitamos también en estos tiempos, Señor. Ponemos ante ti este tiempo, este espacio, Señor, y, Señor, te pedimos que sigas bendiciendo al pastor, Señor, para que seas él, Señor, que seas tú, perdón, Señor, por medio de él, Señor, enseñándonos, que seas tú, Señor, por medio del pastor, Señor, llenando, Señor, esa palabra que tanto necesitamos en nuestros corazones, Señor. Bendice también, Señor, esta alabanza que se va a poner a tus pies, Señor. Sigue bendiciendo al grupo, Señor, para que seamos, Señor, unánimes, Señor, alabándote y gozando de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas, Señor, bendiciendo nuestras vidas, que sigas teniendo presencia en cada uno de nosotros, Señor, y que nos sigas llevando, Señor, de tu mano, Señor, hacia ese maravilloso, Señor, camino que es hacia ti, Señor. Ponemos este tiempo a tus pies y lo ponemos todo, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, amén, hermanos. ¿Cómo están en casa? Esperemos que estén bien. Y si pueden tomar el momento de pararse y alabar al Señor, por favor. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios, grande, fuerte es nuestro Dios,
grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte y nuestro Dios. Grande, fuerte y es nuestro Dios. Amén, amén, hermanos. Espero que estén de pie ahorita alabando al Señor, y contentos por esos momentos lindos de estar en casa con familia y estar ahí en la casa alabando al Señor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos en nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover sobre tu enduendos. Haz llover.
manda la lluvia, manda la lluvia. Amén, hermanos. Quiero aprender a caminar, estar en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos voy a hallar mi libertad y descansar en ti. Todo mi esperanza está en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no serían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se cubra con acción. Acércame en tu morada y hazme ver tu interior para poner en ti mi corazón. Quiero aprender a caminar, estar en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos voy a hallar mi libertad y descansar en ti. Todo mi esperanza está en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no serían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se cubra con acción. Acércame en tu morada y hazme ver tu interior para poner en ti mi corazón. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se cubra con acción. Acércame en tu morada y hazme ver tu interior para poner en ti mi corazón.
guárdame, Señor, en tu presencia. Oh, mi amado Dios, dueño de mi amor. Oh, Señor, te pedimos que, como dice esta la alabanza, Señor, guárdanos en tu presencia, Señor. Que todo lo que está pasando alrededor, Señor, va a terminar, Señor. Pero tú, Señor, siempre vas a estar ahí, Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, por tener esta oportunidad, Señor, de alabarte desde nuestra casa, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, resucitaste, Señor, te levantaste, Señor, diste tu vida por nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en tu nombre, Señor. Amén. Y ahí donde están en su casa, párense y si están ahí con familia, un abrazo. Muy buenos días una vez más. Bendiciones a todos ustedes donde quiera que se encuentre. Y quiero invitarlos a que abrieran sus Biblias esta mañana en Efesios capítulo 5. Nuestro tema de esta mañana es el caminar como cristiano. Me gustaría leer estos cuantos versículos, de los versículos 15 al 21, y después orar una vez más. El apóstol Pablo, hablando aquí a los Efesios en el versículo 15 del capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Bajaría su rostro una vez más junto conmigo. Padre Celestial, una vez más en este hermoso día que tú agregas a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por ese privilegio de estar en tu presencia, de poder, Señor, cantarte, Señor, alabanzas a tu santo nombre, de poder leer tu palabra, Señor. Pedimos ahora en esta porción del servicio que, Señor, nos abras nuestros ojos espirituales y nuestro corazón, Señor, para recibir, Señor, esta tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija y, Señor, nos toque. Bendice ahora, pues, Señor, este resto del servicio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Efesios 5. El apóstol Pablo aquí hablándonos en esta carta a los Efesios. Dije que nuestro tema es el caminar cristiano. En una ocasión un pastor se reunía con su personal de la iglesia y sus líderes y diáconos. De pronto aparece un ángel y dice: pastor, debido a su fiel sacrificio
se le han otorgado una de estas tres opciones para que escoja. Una de ellas es sabiduría ilimitada. Otra es dinero ilimitado. Y la tercera iba a ser una buena apariencia inigualable. El ángel le dijo: ¿y cuál elegirías tú? El pastor inmediatamente dijo: sabiduría. Y el ángel contestó: se ha hecho. Y se desapareció enseguida. Luego el personal de aquella iglesia y los diáconos miraron asombrados al pastor, que todavía tenía como un pequeño aro alrededor de su cabeza. Y uno de los diáconos dijo: pastor, diga algo sabio. Aquel pastor tenía una expresión de asombro y dijo: debería de haber tomado el dinero. Por supuesto que eso es una broma, ¿verdad? Pero caminar como cristianos. Como cristianos, usted y yo nos hemos convertido en una nueva creación en Cristo. Y como tal, una nueva creación quiere decir es que de quitarse el hombre viejo y aparecer o tener ahora un hombre nuevo. Déjeme explicar un poco más. Es como el hombre viejo, es como cuando se quita usted una ropa sucia y vieja. Y el hombre nuevo es cuando se pone ropa nueva y limpia. Es decir, es una persona nueva, somos una persona nueva, o al menos deberíamos de serlo. Pero aún así, el hombre viejo sigue levantando su cabeza de vez en cuando. Y tenemos problemas para deshacernos de ese hombre viejo. El nuevo hombre nos aparece y muchas veces nosotros apagamos el Espíritu Santo en el que fuimos sellados para el día de la redención. Esta porción de esta carta a Efeso nos habla, o más bien es una exhortación a los lectores a vivir como personas sabias. Pablo dice ahí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El caminar era muy común para hablar de la vida de un cristiano. De hecho, es el tema que Pablo extiende en esta sección de Efesios. De hecho, en el capítulo 4, en el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andéis. Y luego dice en el versículo 17 de ese capítulo 4, él dice: esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y luego también sigue adelante y dice en el versículo 2 de este capítulo 5: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Luego nos salteamos al versículo 8 y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El versículo 15, ahí donde está nuestro tema de esta mañana, dice ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta idea para Pablo no era nueva, del caminar, del andar. El Señor ya había hablado anteriormente de dos puertas, de dos caminos. Un camino ancho y el otro estrecho. De hecho, usted lo encuentra en Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14. Uno conduce a la destrucción y otro a la vida. Pero aún antes, en el Antiguo Testamento, Dios, cuando hablaba regularmente a su pueblo, hablaba de dos caminos y dos formas de caminar. Es más, se usaba con tanta frecuencia en el sentido de un estilo de vida más que un movimiento físico. La pregunta para nosotros en estos días difíciles que estamos viviendo, días de epidemias, de pandemias, ¿cómo caminamos? La pregunta es, ¿cómo camino yo? ¿Cómo camina usted en este día? El lenguaje aquí es muy apropiado. Muy a menudo podemos decir mucho sobre alguien de cómo y dónde camina. Yo recuerdo que mis padres decían, podemos reconocerlos a cada uno de ustedes a 1 kilómetro de distancia. En aquellos tiempos, mi juventud en México, era tiempo donde caminaba mucho físicamente la gente. Y usted podía ver en la calle o donde quiera que se encontrara a la distancia y poder decir, esta persona yo la conozco. Su manera de andar, su manera de caminar físicamente. Usted puede decir de dónde está, dónde viene aquella persona y quién es aquella persona. De así mismo debería de ser en el caminar del creyente cristiano. Es la forma en que nos comportamos, es lo que debe hacernos fácilmente reconocidos como aquellos que pertenecen a Cristo. Pablo dice ahí que caminamos en el amor, caminamos en la luz. Y ahora, en estos versículos, el apóstol Pablo, agrega dos detalles adicionales. Dice que debemos de cuidar cómo caminamos y debemos de caminar sabiamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Más adelante, en los versículos 18 al 21, vamos a ver cómo hay imperativos, dos mandamientos. Uno es negativo, el otro es positivo. Y después vamos a tener 5 palabras como participios en el terminado de caminando, haciendo diferentes cosas. ¿Cómo hablamos? Hablando, cantando, dando gracias, sometiéndonos el unos a los otros. Eso se llena en esos 2 mandamientos. Y estas palabras en participio
Es como describe el apóstol Pablo aquí su argumento. Tome en cuenta aquí que él comienza que cómo no hacer, y luego nos dice cómo hacer una cosa en particular. Aunque en el cristianismo no es tanto de reglas de qué no hacer y qué hacer, pero sí nos dice que implica tenerse obedientemente, alegremente a los mandamientos de Dios para hacer algunas cosas y no hacer las otras. Y todo esto lo hacemos por la fuerza de la gracia de su Espíritu Santo. Pero ahí dice que Pablo dice que tengamos cuidado, que andemos pues con diligencia, no como necios, sino como sabios. Esto nos da la idea de que como cristianos debemos de ver o de mirar alrededor y prestar atención a todas las cosas, circunstancias, las consecuencias. ¿Cómo se puede hacer al pasar un lugar, un tiempo peligroso? Expresa la idea de vivir con un estándar. ¿Sabe que la vida cristiana no se debe de dejar al azar? Pablo dice, vive no como un necio, sino como un sabio. Déjeme ponerlo en otras palabras. Tome o agarre la sabiduría correcta. Santiago escribió que hay dos tipos de sabiduría. Esto lo encuentra usted en Santiago capítulo 3 de los versículos 13 al 18. Y nos dice que hay una sabiduría de lo alto y una terrenal. Una sabiduría del cielo, sabiduría de Dios. Y una terrenal que es diabólica, carnal. Pablo dice aquí, preste pues mucha atención cómo vive, camine sabiamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué implica en esto? El versículo 16 dice así, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo. Me gusta lo que dice es aprovechar al máximo el tiempo. Otra versión dice que aprovechar cada oportunidad. Nosotros pasamos demasiado tiempo en actividades egoístas, en cosas que no valen la pena, en cosas que no importan. ¿Sabe que, amado de Dios, que lo que nosotros hacemos es lo que marca la diferencia en este mundo? Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué es que deberíamos estar haciendo una diferencia en este mundo? Pablo de nuevo nos dice que los días son malos, los días se hacen más cortos. La palabra de Dios nos dice también que el Dios de este mundo, el cual es Satanás, es el que gobierna este mundo. Amados de Dios, los días están acercándose al regreso de nuestro Señor Jesús.
Y cuando uno se pone a pensar acerca de nuestra vida, se da uno cuenta que nuestra vida es muy corta. Yo recuerdo cuando era un pequeño y parece que fue ayer. La vida se va. Mi madre me decía de una vecina que conoció por tantos años que al final, por cierto, falleció ya hace algunos años. Pero ella le decía a mi madre, hey, qué pronto se fue el tiempo. ¿Para dónde se fueron todos estos años? La palabra de Dios nos dice, de hecho Santiago nos dice que nuestra vida es como un vapor. Viene y se va rápido. Los años se van rápido. Eso nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 14. Estamos aquí hoy y mañana ya no estamos. Nos hemos ido. Pablo dice que debemos de caminar como sabios porque no hay tiempo, no hay mucho tiempo para caminar, para vivir. La filosofía de este mundo es muy diferente. Solo mire a su alrededor, solo mire los comerciales en la televisión y se da cuenta que dicen, viva, de ese gusto, se lo merece. A lo que a usted le parezca bien, a lo que a usted le guste, hágalo, se lo merece, porque la vida es corta, si reconocen eso. Y muchas veces dicen, solo se vive una vez en la vida. Dichos populares que vemos en el mundo. Pero para el cristiano, debe de ser todo acerca del Señor. Sabe que usted, amado de Dios, usted y yo fuimos colocados aquí en este mundo para glorificarlo a Él, a Dios. La pregunta quizá podemos hacer, ¿qué hacemos en la vida para glorificar a Dios? Los días son malos y Jesús viene pronto. No importa, amados de Dios, si somos tomados en el aire cuando el Señor venga por su gente, o ya sea que nos recoja antes o que muéramos antes. Un escritor dice, el tiempo es un recurso que no es renovable. No se puede transferir. No podemos almacenarlo. No podemos dividirlo. No podemos guardarlo o acumularlo para decir, el tiempo lo voy a usar para un día lluvioso, por decirlo así. Cuando se ha perdido, es irrecuperable. Y cuando uno dice, estoy matando el tiempo, recuerde que no hay resurrección para el tiempo. Yo recuerdo un comercial en aquellos años de mi juventud, no que esté muy grande, pero he vivido algunos años, que decían en la radio, decían, minuto que se va, no vuelve nunca jamás. Por supuesto que es lógico. Y lo decían después, próximo sorteo universitario o algo así. En otras palabras, aprovéchelo. Y es cierto, no podemos, muchas veces no pensamos de esa manera. Minuto que se va, no vuelve ya jamás. Nuestro tiempo es corto, amados de Dios.
Debemos de quitar ese hombre viejo y ponernos este hombre nuevo y caminar y vivir nuestras vidas con mucho cuidado. No como tontos, no como necios, sino como sabios, dice el apóstol Pablo. Y uno preguntará, bueno, pues ¿cómo funciona esto? Mire el versículo 17 lo que dice. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, no seas imprudente, pero comprende cuál es la voluntad del Señor. Pablo en Efesios capítulo 4, el versículo 23 dice así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. En Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí mismo en Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Descubriendo lo que es aceptable ante el Señor o para el Señor. En otra ocasión, el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que seamos transformados, renovados en nuestras mentes, para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Cuando caminamos en sabiduría, podemos conocer y comprender la voluntad de Dios. Al principio empezamos con nada, pero a medida que conocemos y hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, crecemos en nuestro entendimiento, en nuestro caminar con Cristo. Una de las cosas que Pablo constantemente decía, y me gusta esto, acerca de la voluntad de Dios. Hablándole a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 5:18 dice el apóstol Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí en el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis, os emborrachen, en otras palabras, con vino, en el cual hay disilusión. Antes bien, al contrario de eso, sed llenos del Espíritu Santo. Es interesante cómo el apóstol Pablo agrega este mandamiento de no emborracharse. Es como si dijera: hey, para ya de estar emborrachándote, hijo de Dios. Cuando una persona toma y se embriaga, la palabra usada aquí dice que conduce a disilusión. Porque hay cosas que en nuestro juicio nunca haríamos, quizás. Libertinaje. Y hacemos y decimos cosas imprudentes, necias, tontas. ¿Sabe que ahí en Efeso era un lugar donde había mucho culto pagano?
Y uno de los dioses paganos que ellos adoraban era en griego el dios del vino. La adoración a ese dios pagano involucraba orgías, borracheras. Y estar lleno de vino era como pensaban que podían conocer y hacer la voluntad de su Dios. Y muchos de los nuevos cristianos en Efeso salieron de esta cultura. Como muchos de nosotros también hemos salido de culturas parecidas, donde hay idolatría, donde esos días festivos se usa para libertinaje, para tomar, para emborracharse. Y Dios nos ha sacado de ahí. Pablo se opone completamente a ese estilo de vida. Eso era parte de la vida antigua del hombre viejo que debería desaparecer. Y en lugar de ser llenos de vino de las cosas de este mundo, debemos de ser llenos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Sometámonos al control y a la influencia del Espíritu Santo. Esto no es una nueva llenura del Espíritu Santo. Cuando usted y yo venimos al Señor, fuimos llenos del Espíritu Santo. Pero esto es algo que está llenando constantemente el Señor Jesucristo. Cuando fuimos habitados por su Espíritu Santo, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, él cree que Cristo ha venido a este mundo para pagar por sus pecados en la cruz. Se arrepiente de sus pecados y lo acepta como su Salvador y viene a ser un nuevo hombre y es lleno del Espíritu Santo. Él hace la invitación y dice: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, límpiame, perdóname, Señor. Tiene que haber ese arrepentimiento, por seguro. Reconocer que es un pecador. Si es que el Espíritu Santo es la gente que ha llenado y que está llenando. Jesucristo está contento con esto. Fuimos habitados por su Espíritu Santo. El apóstol Juan, en una de sus cartas, en 1 Juan capítulo 4 versículo 13, él dice: en esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Dios nos selló con su Espíritu Santo. Pablo, una vez más, si regresáramos a Efesios capítulo 1, de los versículos 13 al 14, en Él también, dice el apóstol Pablo, vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una vez más, en otro lugar, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La orden es esto: ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, el contexto aquí es que quiere decir que debemos de caminar en el Espíritu.
Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, pues, que estamos caminando en el Espíritu? Pablo también nos habla aquí en Gálatas capítulo 5, nos habla del fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Nos da dos indicadores ahí el apóstol Pablo, y uno puede reconocerlo muy fácilmente cuando si andamos en la carne o si andamos en el Espíritu. Y nos los describe lo que es fruto del Espíritu. En Gálatas 5, de los versículos 19 al 23, vamos a encontrar los dos indicadores. Fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, benignidad, gozo, paciencia, cantidad de cosas. Los de la carne, los frutos de la carne, celos, contiendas, iras, pleitos y otras muchas cosas. De nuevo a Efesios capítulo 5, versículos 19 al 21. Hablando entre vosotros, después de que habló de no embriagarse con vino, dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Recuerde una vez más que Pablo está hablando de aquellos dentro de la iglesia. Su carta era a los cristianos de Efeso. Pablo habla aquí de una comunión continua. Ahorita vivimos tiempos difíciles donde nuestro servicio es por medio de YouTube. Pero Dios quiere que nos juntemos. Nada reemplaza en realidad a esa comunión que hay entre los hermanos cuando estamos en la iglesia, cuando nos juntamos. Ahorita lo hacemos por este medio porque es necesario por la cuestión de esta epidemia, pero dice que nos dice cómo debemos de hablarnos unos con otros. Nosotros necesitamos levantarnos, animarnos unos a otros. Dice ahí que hablar unos con otros en salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí nos da la idea, la indicación de que debemos de cantar juntos al Señor. Y como iglesia hacemos eso. A veces tenemos nuevos cánticos y algunos de nosotros nos rehusamos y queremos cantar aquellos himnos antiguitos y está perfecto con él, está bien. Pero hay que poner nuevos himnos, nuevos cánticos. Pablo dice que con esto de estar llenos del Espíritu Santo, debemos de dar gracias siempre, por todo, al Dios, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Observe usted que debemos de hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de darle gracias a Dios por todas las cosas, por lo bueno y por lo otro que no es tan bueno. ¿Sabe que debemos de darle gracias a Dios por la forma en que Dios convierte esa adversidad en bendiciones? Y aún incluso cuando nosotros no vemos eso, no vemos las bendiciones, pero debemos dar gracias a Dios por todo.
Sabe que Dios tiene todo bajo sus manos y los cabellos de nuestra cabeza están contados. No hay un pajarillo que caiga al suelo sin que Dios no lo sepa. Pablo dice que debemos de someternos unos a los otros en el temor de Dios. Versículo 21 de ese capítulo 5 de Efesios. Debemos de someternos los unos a los otros, no para dominarnos, sino el temor de Dios. Permítame hacerle una pregunta esta mañana. Vamos a hacérnosla, incluyéndome yo mismo. Estamos caminando esta mañana sabiamente en el Espíritu, entregándonos todo el Espíritu, permitiendo que el Espíritu tenga control sobre nuestras vidas para que estemos aprovechando al máximo el tiempo que Dios nos ha dado, porque los días son malos. Quizás habrá uno por ahí que diga que no sabe de lo que está hablando porque todavía está caminando con las fuerzas de su carne y no del Espíritu. Pablo en otra ocasión dice a los Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amados de Dios, la evidencia de nuestra salvación es la morada del Espíritu Santo. Y la evidencia externa del Espíritu interior es una vida cambiada. Si no hay un cambio en nosotros, es evidente. Ahí hay que preocuparse, hay que arrepentirse y pedir a Dios que lo perdone y lo haga vivir, lo enseña a vivir, nos enseña a vivir conforme el Espíritu. Sabe que nosotros no podemos cambiar nuestras vidas por nuestra propia cuenta. Y una persona puede fingir solo por un corto tiempo. Luego, después de eso, su verdadera naturaleza pecaminosa demuestra aquel hombre viejo y se hace cargo de su vida. Tener ese espíritu nuevo es ponerse este nuevo hombre y permitir que el Espíritu dirija nuestro camino para que podamos glorificar a Dios en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Nosotros no podemos vivir una vida espiritual por nosotros mismos. Tenemos que pedir a Dios y someternos a Él, humillarnos a Él, para que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos enseñe a vivir como a Él le agrada. Quiero decir que vamos a ser perfectos, pero usted sabe que sabe. Nadie le tiene que decir nada. Usted puede examinarse. Uno puede examinarse a uno mismo y saber si está uno viviendo en el Espíritu o no. ¿Estamos permitiendo que Dios trabaje a través de nosotros? Amado de Dios, ¿estamos caminando sabiamente en el Espíritu hoy en día? Si no es así, si no hay un cambio en su vida, o quizás todavía no conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, hoy es el día de la salvación. Los días son malos y cortos. El Señor viene pronto.
¿Sabe que el deseo de Dios es que nadie se pierda, pero todos vengan al arrepentimiento? Tristemente es que no todos van a venir porque Dios nos da la libertad de escoger. En esta mañana, si usted sabe que no está viviendo, que no conoce a Jesucristo, que no tiene a Jesucristo en su vida, el llamado es para usted. Y está diciendo, Pablo nos dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para el arrepentimiento. Una persona tiene que venir a Cristo y pedir perdón por sus pecados y confesarlo como su Señor y Salvador, invitarlo a su vida y decir, Padre, Padre nuestro, alabado seas. Perdóname de mis pecados. Reconozco que he vivido de acuerdo a la carne, que soy un pecador, te necesito. Perdóname, me arrepiento de mis pecados, Señor. Yo he creído en Jesucristo, creo en Él como el regalo de Dios, el enviado de Dios, el que vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Señor, te entrego mi vida, te doy mi corazón, lléname de tu Espíritu Santo. Y si usted hace esa oración y confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Él irá ahí con usted y le dará su Espíritu Santo. No es una varita mágica, esto es entre usted y Dios. Él quiere su corazón. Y las promesas de Dios son para todos aquellos que lo escojan como su Señor y su Salvador. No hay otro camino. Cristo es la única verdad. Y para todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, a todos en general, Dios dice que aprovechemos el tiempo, que caminemos no como necios, sino como sabios. Aprovechando el tiempo, porque nuestra vida es corta, el tiempo se va. Miqueas 6:8 dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo, que nos humillemos delante de Él. Qué mejor manera de vivir que es sirviendo a Dios. Es un privilegio inmerecido. Me recuerda la broma esa que hice al principio. Aquel pastor contestó inmediatamente: Señor, dame sabiduría. Y es lo que debemos de pedir, sabiduría. No necesariamente dinero. Sabe que Dios nos da lo que necesitamos. Él conoce nuestras necesidades. Pero Miqueas dice ahí, el profeta dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La persona que se humilla a Dios, Dios dice que un corazón contrito jamás rechazará. Sabe que Dios le ama, sabe que Dios lo está esperando, sabe que Dios quiere darle la vida eterna, sabe que Dios está hablando con usted, porque a Él le interesa de usted. En estos tiempos difíciles, ¿qué mejor podemos hacer que darle nuestra vida a Dios, confiar en Él? Porque Él
tiene control de nuestras vidas. Él sabe todo. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos. No es lo que nosotros pensamos, no es nuestro propio entendimiento, o lo que nuestro corazón nos da. Confíe en Dios. Confíe que Él sabe todo, que Él puede hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Ponga su esperanza y su confianza en Él. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por este privilegio de ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias por este privilegio de poder leer tu palabra, Señor. De escudriñar tus escrituras, Señor, y nos hablas por medio de tu siervo, el apóstol Pablo, en esta carta, de cómo vivir estos días, Señor, difíciles. Y nos hablas de cómo vivir de una manera sabia, aprovechando el tiempo. Y nos dice que tu voluntad es, Señor, de estar agradecidos en todo. Algunas de las cosas de tu voluntad, Señor, no las he enumerado todas, no las sé todas, pero sabemos que te agrada que nosotros estemos agradecidos por todo. Señor, tú nos bendices, tú nos cuidas, Señor, tú nos das vida, nos das esperanza, nos das la promesa de la vida eterna. También otra de tus promesas es que tú ibas a caminar con nosotros. Sabemos que estás aquí, estás con nosotros donde quiera que estemos. Señor, tú estás ahí, tu espíritu, Señor, tocando corazones, tocando mentes. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio de ser tus siervos, tus hijos. Porque sabemos que tú nos amas. Oh Dios del universo, Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, Señor. ¿Cómo podríamos entender que tú nos has amado de tal forma que has mandado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Danos más entendimiento, Señor, danos sabiduría. Señor, ayúdanos a perseverar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se cubra con nación. Acércame en tu morada y hazme ver tu interior para poner en ti mi corazón. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se cubra con acción. Acércame en tu morada y hazme ver tu interior para poner en ti mi corazón. El escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra
buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, esté con ustedes.